con mi oración. Padre nuestro Dios, que eres santo y misericordioso y que nos amas, te damos las gracias por habernos enviado tu Hijo unigénito a nuestro Señor Jesucristo a este mundo para salvarnos de nuestro pecado, de la perdición eterna y de la pena del infierno. Por eso te damos gracias. Él vino a este mundo para morir por nosotros, para cumplir su salvación, y nos ha regalado este regalo tan grande por su sacrificio, por su sangre preciosa. Por eso te damos gracias. Como tu promesa, el que cree en Él no pierda, sino tener la vida eterna. Según su promesa, todos nosotros hemos tenido esta vida eterna y también la gran esperanza para ir al cielo. Por eso te damos gracias. En esta temporada podemos recordar el amor de Cristo, su gracia, su misericordia. Pero muy lamentablemente, alrededor de nosotros hay muchas personas que todavía no han conocido su gran amor, su gran gracia, su muerte. Por eso todos nosotros queremos entregar, anunciar esta noticia tan alegre a ellos, sobre todo a nuestra familia, parientes, vecinos y amigos. Por eso te pedimos de todo corazón que nos utilices más preciosamente, más fuertemente por tu evangelio. Para esto necesitamos tu sabiduría, tu poder, tu fuerza, también tu amor. Reúne nuestro corazón, nuestro sacrificio, nuestro amor, para que podamos ser utilizados por tu evangelio más preciosamente. Utiliza tu iglesia como buena herramienta, como un único instrumento para realizar la predicación del evangelio. Envía más gente a tu iglesia para que pueda escuchar tu palabra, para que pueda encontrar tu gran amor, tu gran gracia. Recupera la fe de los hermanos, los cuales están débiles física y espiritualmente. Están cansados. Por eso siempre estés con ellos. Y también consuela a ellos con tu palabra. Entre nosotros hay algunos hermanos y hermanas que están pasando por las situaciones muy difíciles. Están buscando tu provisión, tu ayuda. Por eso te pedimos que les concedas lo que necesitan según tu promesa, según tu voluntad. Ahora estamos orando por el edificio del centro de misión. Ya ahora está a punto de reunir nuestro corazón, nuestra oración y nuestro sacrificio. A través de esta obra, muestra tu gran poder para salvar a muchas almas perdidas. No solo por España, sino también por todos los países europeos. Por eso te pedimos. Y también estamos orando por el nuevo local de nuestra iglesia. Según tu voluntad, esperamos que salga todo bien los procedimientos de comprar este nuevo local. Por eso te pedimos. Hoy nos hemos reunido ante ti para aprender a escuchar tu palabra. Ábrenos el corazón y los oídos para que podamos entender bien tu santa voluntad por medio de tu palabra. Siempre esté con los hermanos que no están aquí, pero donde estén, siempre ayudarles para que puedan acordarse de tu palabra, de tu amor, de tu gracia. Por eso te pedimos, dejamos todas las cosas en tu mano todopoderosa. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Amén. Vamos a ver si un libro
el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Hoy vamos a aprender sobre María, la madre de Jesucristo, ¿no? Sí, porque en esta temporada podemos acordarnos del nacimiento de Jesús, su venida. Y mucha gente tiene confusión sobre María. Por eso hoy vamos a aprender sobre María y por qué Dios pudo utilizar a esa virgen, ¿no? Sí, esa mujer tan grandemente. Sí, cuando aprendemos el libro de San Lucas, podemos encontrar las razones, ¿no? Por las cuales Dios la utilizó más grandemente. San Lucas capítulo 1, del versículo 26 al 38. Si lo tenemos, vamos a leerlos juntos alternativamente. El primer versículo yo leo y el siguiente lea, por favor. ¿Ya lo tenéis? Sí. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salvación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada es imposible para Dios. Versículo 38, leamos juntos. Entonces María dijo: He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entre todos los evangelios, 4 evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, entre estos 3 y 4 evangelios, el libro de San Lucas está escrito más detalladamente sobre el acontecimiento del nacimiento de Jesucristo, ¿no? Sí. Y por eso cuando leemos detalladamente este libro de San Lucas, podemos encontrar algunas cosas importantes y interesantes y podemos corregir algunos errores sobre el concepto de Virgen María, ¿no? Sí. Entonces vamos a preguntar antes de escuchar la palabra: ¿por qué Dios eligió esta doncella, ¿sí? Una chica, ¿no? Tan humilde, ¿no? Para mostrar su gran poder, para cumplir su promesa, su profecía? ¿Por qué la eligió Dios? Sí. O sea, había muchas mujeres, ¿no? Había muchas mujeres alrededor de María, ¿no? Más guapa, más noble, más rica, ¿no? ¿Por qué eligió esa mujer, María, ¿no? Cuando aprendemos sobre ella, entonces podemos encontrar la razón. Y a través de esta enseñanza
nosotros también podemos ser utilizados por Dios, sí, más preciosamente. Por eso yo he elegido el tema de hoy, sí, para aprender esto. ¿Vale? Primero, como sí, algunas iglesias, como Iglesia Católica, ¿no? Sí, ellos dicen que María es una persona, no es una divina. Por eso no nos adoramos a ella, ¿no? Sí, ellos dicen, pero resulta, en realidad, ellos adoran a María como una diosa o como una divina, ¿sí o no? Entonces, sí, una divinidad, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque si ellos adoran a una mujer virgen, ¿no? Sí. De hecho, esta idea se proviene de desde hace muchos años. Sí, sí. Cuando investigamos la historia de Sumeria o Babilonia, siempre la gente adoraba a una mujer, ¿sí? Haciendo una imagen, una estatua, ¿no? Viene de este concepto de antigüedad, para adorar a una virgen, ¿no? Sí. De hecho, el Señor prohibió adorar a ninguna humana, ¿no? Por eso, San Lucas está escrita una frase, unos versículos para corregir esta idea errónea. Ya vamos a buscar. San Lucas, capítulo 11, versículo 27 y 28. Y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Aquí versículo 27, entre la multitud, escuchando el sermón de Jesucristo, de repente una mujer levantó su voz, ¿no? Y ha dicho de esta manera, bienaventurado, sí, el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Entonces, ¿a quién se refiere esta frase? La madre de Jesucristo, ¿no? Bienaventurado, sí, su vientre, sus pechos, ¿no? Que mamá, sí, a Jesucristo, ¿no? Sí. Me da mucha curiosidad, ¿por qué una mujer levantó su voz para elogiar a María? ¿Por qué una mujer? Eso me da mucha curiosidad. De hecho, las mujeres, no sé si es exacto o no, pero desde el huerto de Edén, ¿no? La serpiente se acercó a la mujer, ¿no? ¿Para qué? Para exhortar a las mujeres, más animar, más exaltar, ¿no? Su posición, su situación o algo así, ¿no? De hecho, la serpiente quiso levantar la posición de la mujer como el hombre, ¿no? Eso es la idea de serpiente de Satanás. Quebrantar el orden de Dios, ¿no? A través de este versículo podemos encontrar, en aquel momento las mujeres están bajo, ¿no? menospreciadas por los hombres, ¿no? Pero esa mujer tenía una idea: ¿por qué nosotros somos bajos que los hombres, ¿no? Porque la madre de Jesucristo, bienaventurado, ella tenía a ti, ¿no? Entonces, más que tú, tenemos que elogiar a las mujeres, sobre todo tu mujer, tu madre, ¿no? Con esta idea levantó la voz, ¿no? Esta idea siempre sigue corriendo en nuestra época, ¿no? Pero en aquel momento
¿Qué dijo? ¿Qué respondió Señor? Versículo 28, ¿no? Sí. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Sí? No importa las mujeres o los hombres, ¿sí? No importa. Importa es escuchar su voz y guardarla en su corazón. Eso más bienaventurado, dice el Señor. A través de ese versículo podemos corregir, ¿sí? ¿Quién es el bienaventurado en verdad? De verdad, ¿sí? La que concebió a Jesucristo o el que oye y guarda la palabra del Señor. El que oye, el que guarda la palabra del Señor es más bienaventurado, ¿no? ¿Sí? Pero sí, como Iglesia Católica adoran mucho a Madre de Jesucristo, ¿no? Para quebrantar la ley de Dios, ¿sí? Como el segundo mandamiento de 10 mandamientos, ¿no? Sí. Pero Jesucristo lo declaró. El que oye, el que guarda la palabra de Dios es más bienaventurado. No hace falta, ¿sí?, adorar a una persona como una divinidad, ¿no? Sí, podemos respetar, porque si María es una mujer, era una mujer de la fe, ¿sí? Por eso nosotros también adoramos, respetamos, ¿no?, como un ejemplo de la fe. Pero no alabamos a ella como una diosa, ¿no? Sí. ¿Por qué está escrita este versículo aquí, en el libro de San Lucas, ¿no?, para corregir este concepto tan erróneo, tan malvado de las personas, ¿no? Sí. Entonces, primeramente tenemos que pensar, ¿no?, para Dios, más importante es escuchar su palabra y guardar su orden, ¿no? Sí. Porque una mujer levantó su voz, ¿no? Sí. Nosotros tenemos derecho, ¿no? Sí. La madre que concibió a Jesucristo es más exalta. Con esta idea, sí, ella levantó su voz. Pero Dios, sí, el Señor no la regañó, sino corrigió, sí, el concepto erróneo. No importa, mujeres, hombres, importa es escuchar, guardar su palabra, ¿no? ¿Sí? Por eso tenemos que corregir esta no sé, equivocación, ¿no? ¿Sí? Dios prohibió a adorar, ¿sí?, una persona o una imagen o, ¿sí?, otra cosa de la creación, ¿sí? Eso, sí, primera cosa. Y el segundo, no sé, si Iglesia Católica cree, sí, 5 teorías de María, ¿no? Sí, María es la madre de Dios. Entonces, ¿por qué ellos piensan que María es madre de Dios? De hecho, en la historia del cristianismo había mucha discusión sobre la divinidad de Jesucristo. Hubo alguna secta que Jesucristo es un hombre mero, pero Dios lo utilizó, ¿sí? Dios le dio el Espíritu Santo, por eso fue convertido en una divinidad. No era, sí, Dios, era hombre, ¿sí? Con esta idea se surgió muchas falsas teorías. Por eso, para corregir esto, sí, había un concilio en el siglo V, más o menos, después de Cristo, ¿no? Sí, en el concilio sí, declaró que Jesucristo es Dios mismo, no es un hombre mero, es Dios. Entonces, si la madre de Jesucristo será madre de Dios, así, ¿no? Por eso declaró, María es madre de Dios. Y luego, sí, con el paso del tiempo en la Iglesia Católica, sí, para que sea madre de Dios, hay que, sí, ser su virginidad, su pureza. Por eso de toda su vida era virgen,
se surgió naturalmente esta idea. Y el año más o menos 1883, ¿sí? La Iglesia Católica declaró que sí, inmaculada, sí, inmaculada, no tenía ningún pecado, ¿no? Sí. Pero la Biblia nos enseña que María no era virgen de toda su vida. En el momento en que concibió Jesucristo, era virgen, no conoció a varón, pero después de dar la luz a Jesucristo, ella tenía muchos hijos. ¿Cuántos? Por lo menos 6. O sea, vamos a buscar San Marcos capítulo 6. Versículo 1. Sí, versículo 3 mejor. Sí. 3 y 4. San Marcos 6, 3, 4. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Aquí sí está escritos los nombres de los hermanos carnales de Jesucristo, ¿no? Sí, por lo menos 4 hermanos: Jacobo, José, Judas y Simón, y sus hermanas, de plural, sí, por lo menos 2. Entonces, incluido Jesús, sí, María tenía 7 hijos, ¿no? Pero la Iglesia Católica, estos hermanos indican no hermanos, sino sí, parientes o primos, porque en hebreo, la palabra hebreo, sí, hermano, no indica concretamente propio hermano, sino más ampliamente sí, un pariente o unos primos, ¿no? Pero cuando vemos versículo 5, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Pariente, casa, ¿no? Sí, pariente, es pariente. Casa, entre casa, hermanos, ¿no? Sí. Y otra cosa, San Juan capítulo 7, San Juan capítulo 7, versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Aquí, ni aun sus hermanos creían en él. Sí, muy correctamente está escrito, ¿no? Sí, sus hermanos. Eso, en la misma casa, aunque eran sus hermanos propios, no creyeron en Jesucristo en aquel momento. Pero cuando vino el Espíritu Santo, sí, los hermanos de Jesucristo sí, reunieron juntos con los apóstoles. Ya, vamos a buscar Hechos capítulo 1. Varias veces están escritos los hermanos de Jesucristo. Hechos capítulo 1. Del versículo 13 y 14. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón del Celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí también está escrito, con sus hermanos, ¿no? De hecho, si entre 12 discípulos, Jacobo y Juan fueron primos de Jesucristo, ¿no? Sí, primo de Jesucristo.
Entonces, realmente, si hermanos indican primos de Jesucristo, incluido Jacobo y Juan, ¿sí? Tendrían que incluido el nombre de los hermanos de Jesucristo, ¿no? Pero aquí, aparte de los hermanos de Jesús, Juan, Jacobo está escrito, ¿no? Sí. Aquí, en aquel momento en el que vino el Espíritu Santo, los hermanos de Jesucristo estaban juntos con los apóstoles y recibieron el mismo Espíritu. Antes lo creyeron en Jesucristo, pero después de encontrar la verdad, han cambiado totalmente. Por eso siempre predicaban con los discípulos del Señor. 자, 1 Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cepas. Aquí también los hermanos del Señor, ¿no? Ellos tenían su propia mujer, llevándola para predicar la palabra de Dios, ¿no? Pero como el apóstol Pablo era soltero, no tenía ninguna mujer, aunque tenía derecho para traer una mujer, una hermana por su mujer, no utilizaba este derecho. Aquí se le pidió, ¿no?, a los hermanos del Señor. Varias veces están escritos intencionalmente para corregir el concepto erróneo sobre María, virgen de toda su vida, ¿no? Sí. A través de estos versículos podemos mostrar, podemos corregir, ¿sí?, a las personas que tienen, ¿sí?, pensamientos, ¿sí?, erróneos, ¿no? Sí. Por eso, María no era virgen de toda su vida, ¿no? Tenía por lo menos más de 6 hijos, aparte de Jesucristo. Y no era inmaculada, no era inmaculada. Sí, una teoría de Iglesia Católica, cuando concibió a Jesucristo, Dios le perdonó su pecado original y todo su pecado. En el momento en que concibió a Jesucristo, ya perdonó todo. Otra doctrina dice que cuando fue concebida por su madre, no sé si se llama Santa Ana o algo así, sí. En aquel momento ya ella no tenía ningún pecado. No, sí. Pero a través de la confesión de María podemos encontrar que ella conocía a su estado como pecadora. Vamos a buscar San Lucas capítulo 1. Versículo 46 y 47, 48. 46 al 48. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Aquí versículo 27. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella confesó que Dios es su Salvador. ¿Por qué Salvador? Si no hubiera ningún pecado, tenido ningún pecado, entonces no habría necesidad, ¿no?, de confesar de esta manera. Pero yo necesito Salvador. ¿Por qué? Yo soy tan miserable como una sierva de Dios. Yo soy
pecadora. Por eso necesito el Salvador. Mi Salvador es Dios. Y después su alabanza podemos encontrar que ella conoció bien la obra más grande de Dios. Por eso a través de esos versículos podemos corregir estos erróneos, ¿no? Equivocaciones, teorías tan malvadas. Dios prohibió que adoren a ningún seres creados, ¿no? Ni una persona, ni un bicho, un animal. Dios prohibido, ¿no? Y María no era virgen de toda su vida. Y ella también era pecadora. Aún así, porque Dios la utilizó. Eso es más importante para nosotros, ¿no? Primero, porque ella tenía la fe tan grande. Vamos a ver San Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Aquí, ella vivía, ¿no?, en un pueblo tan pequeño, se llamaba Nazaret, ¿no? Según historiadores, su tamaño de Nazaret es como un campo de fútbol, nada más, muy pequeñito, ¿no? Una aldea, pero muy pequeñito. Entonces podemos imaginar su situación, tan pobre, ¿no? Pero fue enviado el ángel Gabriel a esa mujer, esa chica tan humilde, ¿no? Cuando encontramos el nombre de Gabriel, solamente en el libro de Daniel y San Lucas aparece el nombre de Gabriel, el ángel que lleva la buena noticia, la profecía tan maravillosa para revelar el futuro, ¿no? Apareció Gabriel a Daniel. Después de escuchar la palabra de Gabriel, se asombró mucho, ¿no? Daniel. En el mismo, aquí también en el mismo lugar de Nazaret apareció Gabriel, el ángel de la buena noticia, y le dijo, ¿no? Versículo 28. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué situación sería esta? Imaginémonos, si fuéramos María viendo la aparición de ángel Gabriel, entonces nosotros también nos turbaríamos, ¿no? Temblaríamos mucho. ¿Qué ocurrió? ¿Qué me pasa? ¿No? ¿Por qué apareció el ángel Gabriel tan gloriosamente a mí? Y luego, versículo 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La aparición de Gabriel le hace temor, le hace temblar a María. Pero la palabra siguiente le hace más temblar, ¿no? Tú concebirás a un hijo, aunque tú eres virgen. Ella se asombra mucho, ¿no? Yo no conozco a ningún hombre. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo puede ser? Yo puedo concebir una cría. Eso es imposible, ¿no? Es imposible. Pero, muy curiosamente, ella aceptó la palabra del ángel de Gabriel. Aquí, versículo 38. Entonces María dijo:
he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿No? Antes de este acontecimiento hubo una casi similar, ¿no? Sí, entre los levitas, sacerdotes, un hombre, un matrimonio, se llama Zacarías y Elizabeth, ¿no? Elizabeth era mayor, ya no tenía posibilidad de tener un hijo, ¿sí? Pero de repente también apareció el mismo ángel Gabriel y le dijo, tú también concebirás un hijo, ¿no? Aquí, versículo 18, dijo Zacarías al ángel, en que conoceré esto, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, ¿no? Zacarías era sacerdote, era una linaje de tribu de Levítico, ¿no? Levita. Pero después de escuchar la voz del ángel Gabriel, él tenía duda. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿No? Sí. Comparando la fe de María, si la fe de Zacarías, podemos decir que penosa, ¿no? Sí. Tenía duda. Y su mujer, Elizabeth, también yo creo que tendría duda, ¿no? Una mujer de gran fe se llamaba Sara, la mujer de Abraham. Ella también escuchó la noticia de ángel. Tú también concebirás, según promesa de Dios, un hijo, ¿no? En aquel momento, ¿qué reaccionó ella? Se rió, ¿no? Sí. Comparando con la fe de María, Sara, una madre de la fe, ella también tenía duda, menos fe de María, ¿no? Sí, eso me llamó mucho la atención. Una chica, más o menos adolescente, si tenía 17, 18, algo así, según historiadores, ¿no? Sí. Pero tenía gran fe, ¿no? No tenía ninguna duda sobre la palabra de el Gabriel, ¿no? ¿Por qué? Ya, entonces, ¿cómo ella tenía la fe tan grande? ¿Con qué podemos aumentar nuestra fe? A través de estos versículos que acabamos de leer, podemos encontrar las maneras, las herramientas de aumentar nuestra fe. Primero, aquí, versículo 36, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces, ¿por qué el ángel Gabriel le contó la historia de su parienta Elizabeth? Tu parienta Elizabeth ya concibió un hijo ya el 6º mes. ¿Por qué le contó a María la historia de Elizabeth? Para darle la fe tan grande, ¿no? Ella vio por su propio ojo que concebir de su parienta Elizabeth, ya avanzada su edad. Naturalmente es imposible, pero si ella concedió según la promesa de Dios. Entonces Elizabeth le contó también a María. Un día apareció el ángel Gabriel a mí y me dijo de esta cosa. Según su promesa, yo he concebido, ¿no? Entonces María lo vio y lo escuchó con su propio ojo, con sus propios oídos. Por eso, esta experiencia le da más fe, ¿no? El milagro, el poder de Dios nos da la fe, ¿no? Entonces, ¿cuál es el milagro más grande de nuestra vida? ¿La sanación, la curación, la prosperación de la vida? No.
la salvación. Eso el más grande milagro, el milagro más grande de toda nuestra vida. ¿No es así? A través de experimentar este milagro podemos crecer nuestra fe. ¿No? De hecho, el milagro nos hace tener la fe. ¿No? Por eso, como versículo 36, ella vio a Elizabeth, escuchó su noticia, por eso tenía la fe. Pero lo más importante es la palabra de Dios, versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿No? Sí. Ella confiaba en la palabra de Dios. Mucha gente le da mucha importancia sobre el milagro de Dios. No le dan importancia a la palabra de Dios, ignorando su palabra. Si yo tuviera experiencia de recibir el milagro de Dios, entonces yo habría sido salvo o algo así, ¿no? Pero tenemos que pensar por qué Dios mostró su milagro para testificar su palabra. El capítulo anterior del libro de San Lucas, capítulo 16 de San Marcos, versículo 20. San Marcos 16, versículo 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Aquí, confirmando la palabra con las señales que la seguían, ¿no? ¿Sí? De hecho, Dios les ha permitido el milagro, el poder del Espíritu Santo, para que testifiquen la palabra de Dios. En aquel momento no tenía la Biblia. Por eso, para confirmar la palabra de verdad, ¿sí? Dios en el momento le ha permitido a los discípulos, a los apóstoles, ¿no? Que pudiesen, ¿sí? hacer milagros, ¿no? Pero sin palabra, el milagro es muy peligroso, ¿no? De hecho, el Satanás, los diablos pueden hacer milagros. El anticristo también va a mostrar un gran milagro ante toda la gente. Por eso, a él le gusta solamente el milagro, si tiene que tener más cuidado de creer en algo, ¿no? Porque el Satanás engañará a la gente con los falsos milagros, según segunda de Tesalonicenses, ¿no? Sí. Porque en la iglesia católica hubo muchos milagros. Sí, salen algunas noticias, ¿no? De repente una estatua de María, salen lágrimas de sangre. Después ver esta cosa, una persona se ha sanado. ¿Sí? Salen estas noticias, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Para que engañe a la gente con esos falsos milagros. Mucha gente agarra no palabra de Dios, sino los milagros falsos, ¿no? Pero más importante es la palabra. María vio el milagro de Dios, el poder de Dios, y escuchó la palabra de Dios y la creyó. Por eso se puede crecer su fe. Y una cosa más. Ya, volvamos a Lucas capítulo 1, versículo 56. 56. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Se quedó con Elizabeth, su parienta, ¿no? Sí. Por 3 meses se quedó con ella. Entonces, tres meses, ¿qué habrían hecho ellos? Contando
la asombrosa de Dios, ¿no? Sí. Compartiendo su testimonio, ¿sí? Entonces esta reunión, ¿sí?, puede aumentar la fe de una persona. ¿Por qué tenemos la reunión? ¿Por qué escuchamos el testimonio de los hermanos? La misma manera, para aumentar, crecer nuestra fe. La reunión es muy importante. Muy importante con quién estoy yo. Es importante. De hecho, hay muchas reuniones sociales, familiares, ¿no?, en este mundo. Pero la reunión más importante es la reunión con los salvos, que tienen la misma fe, mismo conocimiento de la Biblia. En aquel momento, durante 3 meses, hablando, ¿no?, unos a otros, ¿sí? Dios me dio esta cosa. El ángel Gabriel, ¿sí?, apareció de esta manera, me dijo de esta manera, siempre contaba, compartiendo su testimonio. Por eso, sí, pudo aumentar su fe. De hecho, cuando participamos en las reuniones, escuchando los testimonios de los hermanos, nuestra fe también, sin ser consciente, poco a poco puede crecer. ¿Sí o no? ¿Sí? Escuchando la ayuda de Dios, la experiencia de Dios. Entonces, nosotros también podemos crecer, aumentar nuestra fe. Ella, ¿sí?, hizo estas 3 cosas. Vio el milagro de Dios, creyó en la palabra de Dios y se quedó, ¿no?, con la persona de la fe, ¿no? Entonces nosotros, cuando hagamos las mismas cosas, podemos aumentar nuestra fe. Imaginámonos, ¿con qué podemos hacer asombroso al Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo tenía todas las cosas, poder, dignidad, gloria. Entonces, ¿con qué podemos asombrarle? ¿Con qué podemos asombrarle? Solamente con nuestra fe. Cuando se halló con una persona que tiene la fe, se asombró al Señor, ¿no? Sí. Ya, vamos a buscar San Mateo capítulo 8. San Mateo capítulo 8. Versículo 9 y 10. San Mateo 8, 9 y 10. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí versículo 10, ¿no? Al oírlo Jesús se maravilló, ¿no? Cuando se halló con una persona que tiene la fe, se maravilló al Señor, ¿no? Entonces, nosotros también, cuando tengamos la fe, entonces nosotros también podemos asombrarle al Señor. La única manera que pueda maravillarse el Señor es nuestra fe. Y otra mujer también le hizo al Señor maravillado, ¿no? Vamos a ver San Mateo capítulo 15. Versículo 27, 28. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas
que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Su hija fue sanada desde aquella hora. Oh mujer, grande es tu fe. En aquel momento estaba probando la fe de esta mujer del Señor, ¿no? Sí. Menospreciando mucho. Tú eres una perra, ¿no? Sí. Nada más. Sí. Pero ella, escuchando, no sé, insulto como insulto, ¿no? No perdió su fe. Sí, es cierto, yo soy una perra, pero yo necesito tu poder, tu palabra. Sí, ella tenía esa gran fe. Si fuéramos ella escuchando la palabra del Señor, ¿qué reaccionaríamos? Ay, ese hombre tan malvado, ¿no? ¿Cómo pudo decirme de esta manera? Sí, ese no es Mesías. ¿Sí? Muy probablemente nos apartaríamos de Jesucristo. Pero ella se quedó, ¿no? Está probando la fe de ella. De hecho, en nuestra vida, Dios, el Señor, nos prueba nuestra fe, ¿sí o no? Con muchas situaciones, con muchas maneras. En aquel momento tenemos que permanecer en la palabra del Señor, permanecer al lado del Señor, ¿no? Para que podamos crecer nuestra fe. Si tengamos la fe grande, nosotros podemos asombrar al Señor. Pero muy lamentable, el mismo libro de San Mateo, los discípulos del Señor no tenían mucha fe, ¿no? Vamos a ver San Mateo capítulo 17. San Mateo capítulo 17, versículos 19 y 20. Ya leamos juntos. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿No? Muy lamentablemente, los discípulos del Señor, los apóstoles que seguían al Señor todos los días, ¿no? Ellos no tenían gran fe. Sí, tenían fe, por eso aquí poca fe, ¿no? Sí. Comparando un soldado, un general de Roma, comparando con una mujer ajena, ¿no? Sí, pero los discípulos tenían poca fe que la de ellos, ¿no? Sí. De hecho, cuando tengamos la fe más grande, podemos traer el poder de Dios. Entonces, como María, volvamos a San Lucas capítulo 1. Versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí, hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es la fe auténtica. Hágase conmigo según la palabra. Según la palabra. Porque la gente no puede recibir la salvación. Aunque escuchan la palabra, no sigan, no obedecen la palabra, según lo que ha dicho la Biblia. Por eso no puede recibir la salvación. Si imaginamos, si fuéramos María en aquel momento, ¿no? ¿Sí? Concebirá, ya, poco va a hinchar su vientre. La gente la viera, ¿no? Entonces, ¿qué pensaría? Esa mujer fornicaba con otra persona.
aunque tenía su comprometida, ¿no? Comprometido. ¿Sí? Entonces, en aquel momento, ¿sí? Tendría una situación muy peligrosa de la muerte, ¿no? Porque según la ley de Moisés, ¿no? Sí, hay que matar a ella. Si fuéramos María, sabiendo esta situación, ¿qué respondería? No me. Sí, mejor, váyase. No, así. Pero ella aceptó la palabra de Dios. Hágase conmigo según la palabra. En este momento no pasa nada. Eso es natural. ¿Sí? Antes de matrimonio, ¿sí? Concebir un hijo, ¿sí? No pasa nada. Pero en aquel momento es muy diferente, muy peligrosa. Aún así, ella aceptó la palabra del Señor. Por eso, la fe, como este versículo, tenemos que aceptar lo que dice la Biblia. Y luego hay que obedecer la palabra de Dios. Porque los cristianos no pueden aumentar su fe, porque no sigan la palabra del Señor, no obedecen la palabra del Señor. Por eso no puede crecer su fe. Porque no podemos recibir el cumplimiento de su promesa. Porque no podemos seguir la palabra del Señor, según lo que dice la Biblia. Siempre Jesús quiere ver la fe de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos demostrar nuestra fe? Nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestra palabra, ¿no? Nuestro corazón. El Señor está viendo nuestra fe. Podemos decir que yo tengo la fe, pero si no obedecemos, si no seguimos la palabra del Señor, entonces el Señor, ¿qué nos dirá? Tú tienes poca fe, ¿no? Sí. Ya, vamos a ver Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿No? Sí. La fe auténtica tiene que conllevar la buena obra, las acciones buenas, ¿no? Sí. Santiago capítulo 2, versículo 26. Sí. En aquel momento, sí, los cristianos, ¿no? Alrededor de Santiago, hubo muchos hermanos que tenían fe, pero no comportaban bien según su fe. Pues para exhortar a ellos, él escribió esta carta. ¿Sí? Si realmente tenemos la fe, tenemos que mostrar nuestra fe con nuestras obras, ¿no? Sí. La gente que nos verá, ¿sí? La palabra y nuestros comportamientos, obras. ¿Sí o no? El Señor también nos verá de la misma manera. Yo tengo la fe con esta cosa, entonces, según mi fe, tenemos que demostrar mi obra, mi comportamiento. ¿Sí o no? ¿Sí? María demostró su fe, aceptando la palabra del Señor, arriesgando su vida propia en esta situación. ¿Sí? Por eso, Dios pudo utilizarla grandemente. Ella tenía esta gran fe. Ya vamos a ver 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Veamos juntos. Porque por fe andamos, no por vista. La fe, eso es esto. No por vista, sino por fe actuamos, obramos, ¿no? Pero
nosotros somos muy débiles por ser engañados por los vistos, ¿no? Cuando vemos la situación, cuando vemos a alguien, entonces de repente podemos sentir que nuestra fe más pequeña, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Como este versículo, porque por fe andamos, no por vista. Cuando vemos más allá de la situación actual, entonces podemos vencer esta tentación por los vistos, ¿no? Sí. La fe es más valioso que los que vemos con nuestros ojos. ¿Sí? María vio algo más allá de sus situaciones, ¿sí o no? ¿Sí? Ella vio la gloria eterna. Ella vio, ¿no?, la promesa de Dios. Por eso ella pudo aceptar la palabra de Dios. Ya, y una cosa más. Ya volvamos San Lucas capítulo 1. Versículo 28. Salve muy favorecida. Aquí muy favorecida. Y versículo 30. Porque has hallado gracia delante de Dios, ¿no? Sí. Muy favorecida, has hallado la gracia delante de Dios, ¿no? Ella es bienaventurada. Entonces, ¿por qué ella pudo tener la gracia de Dios? Pudo conseguir la gracia de Dios. Ella era tan humilde, ¿no? Ya, vamos a ver, versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, ¿no? Ella se bajó ante Dios. Yo soy humilde, yo soy tan pobre. Por eso la gracia de Dios pudo llegar a ella. La gracia del Señor, como el agua, siempre de alto hacia abajo. Cuando nos arrodillamos, nos humildemos ante Dios, entonces la gracia vendrá del alto a nosotros. Entonces, ¿cuál es el de humillarse? ¿Sí? ¿Cuál es el humillarse? ¿Qué significado tiene ser humilde? Según el significado de RAE, ¿no? ¿Sí? Eso sí, una posición tan baja que otras personas. Eso es humillarse, el humilde. Pero el concepto, desde el punto de vista de Dios, el humilde, ser humillado es arrodillarse ante la palabra de Dios, dejando su pensamiento. Yo necesito tu palabra, yo necesito tu consejo, no mi propio pensamiento. Eso humilde. Porque escuchando la palabra de Dios tenía duda. Eso significa yo soy arrogante, sin ser consciente ante Dios. ¿Por qué yo tengo que hacer esto, Dios? ¿Por qué me preguntas de esta manera? Yo no entiendo. ¿Sí? Podemos decir de esta manera, pero tenemos que dejar después. Eso significa mostrar el humillarse ante Dios. Ella no entendía nada, ¿sí o no? La palabra de Gabriel. ¿Sí? ¿Por qué me ocurre esta cosa? No entiendo nada. ¿Sí? Mírame, yo soy una chica. ¿Sí? Alguien me ve, entonces me mataría. ¿Sí? Pero ella, ¿qué dijo? ¿Sí? Aunque no entendía nada, arrodillarse ante Dios. Eso humilde. Por eso pudo conseguir la gracia de Dios. Nosotros siempre, escuchamos, ¿no? Entonces tenemos que ser humilde ante Dios, Entonces, ¿a qué se refiere esto? Hay que dejar
nuestro pensamiento, nuestra duda. Arrodillarnos nuestro corazón ante la palabra de Dios. Eso es el concepto verdadero de humilde. Sí. Y ella se callaba, ¿sí o no? ¿Sí? En aquel momento nadie lo supo, ¿sí o no? ¿Sí? Si fuéramos ella escuchando esta gran noticia, apareció el ángel Gabriel, escuchando directamente de Dios, entonces ¿qué sentiríamos? Tan orgulloso, ¿no? Mire, un día apareció el ángel y me dijo, vea, comprometió esta cosa, ¿sí? Yo soy tan bienaventurada, ¿sí? Podríamos anunciar de esta cosa, ¿no? Pero ella se callaba. Nosotros no tenemos que levantar nuestra voz. Ante el Señor tenemos que callarnos. Vamos a buscar Isaías capítulo 23. Isaías capítulo 23. Isaías 23, versículos 2 y 3. Isaías 23, versículos 2 y 3. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río. Fue también emporio de las naciones. Aquí versículo 2. Callad, moradores de la costa, ¿no? En aquel momento, ellos eran muy ricos, según palabra de versículo 3, ¿no? Eran muy ricos. ¿Sí? Pero, ¿qué dijo el Señor? ¿Sí? Callad vosotros, aunque sois ricos, no tiene que levantar vuestra voz. Callar, eso es importante. Por eso, iglesia de Corinto, ¿sí? Había muchas voces, ¿no? Hacia el apóstol Pablo, hacia los hermanos. Yo soy más excelente que vosotros. Yo soy más alto que vosotros, ¿no? Por eso siempre intentaban levantar su voz. Por eso el apóstol Pablo, para calmar esta desordenanza, escribió la carta primera de Corintios. Callaos, todos los congregados, todos los hombres, ¿sí? No solamente las mujeres, sino toda la congregación, hay que callarse ante la palabra de Dios. Ella callaba, se callaba, ¿no? Sí. Por eso tenía favorecida. Y otra cosa más. Ya volvamos. San Lucas capítulo 1. Versículo 46 y 47. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, ¿no? ¿Sí? Alabando al Señor. Sí, tenía muy gran gozo, ¿no? Aunque su situación no es tan favorable, pero su alma alabando al Señor. Nosotros tenemos que tener lo mismo, hacer la misma cosa. Nuestra alabanza siempre hay que dirigirse al Señor, en cualquier situación, en cualquier momento, ¿no? Ella alababa al Señor con alegría, con mucho gozo, ¿no? Por eso Dios la utilizó, ¿no? Cuando se cesó nuestra alabanza al Señor, entonces el poder de Dios a lo mejor, ¿sí?, se cesaría, ¿no? ¿Sí? Alabanza es también muy importante. Cuando alabamos al Señor,
¿sí? En la situación favorable, muy alegre, pero en la tristeza, ¿sí? ese momento es más, ¿sí? Es el momento de, ¿sí? Necesita alabar al Señor más que antes, más que nunca. ¿Sí? Ella, después escuchar la noticia tan impactante, ¿sí? Alabando al Señor, ¿no? Por eso no tenemos que cesar nuestra alabanza en cualquier situación, en cualquier momento. Y luego versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Porque me ha hecho grandes cosas. Ella conoció muy bien los hechos de Dios, el hecho más grande de todas sus obras, ¿no? Eso, la salvación. Por eso, ella pudo confesar de esta manera, ¿no? Para que sea utilizado por el Señor, una persona debe experimentar la obra más grande de Dios. Últimamente yo he escuchado algunas músicas cristianas de Corea o de otro país, ¿no? Con muy voz hermosa, técnica muy buena. Y me preguntaba, ¿realmente ellos son salvos o no? Me preguntaba, y escuchando su testimonio, porque un programa, ¿no? Invitando a esas personas, escuchando su testimonio. ¿Cómo ha conocido al Señor? ¿Cómo ha conocido a Dios? ¿Sí? Ellos respondiendo de esta manera. Yo tenía una situación muy miserable, mi vida horrible, pero un día me acerco a la iglesia, escuchando la alabanza, de repente sí, se cayó mis lágrimas. Y en aquel momento yo percibe la presencia de Dios. No sé, eso es exacto o no, pero en su testimonio no sale ninguna vez sobre la sangre de Jesucristo. Entonces me dudaba, ¿realmente ellos son salvos o no? ¿Sí? Tenía gran voz, gran técnica, alabando al Señor, pero realmente se ha utilizado como una herramienta del Señor. Me dudaba, ¿no? Sí, para que sea un instrumento muy precioso ante el Señor, tiene que experimentar el hecho más grande de Dios personalmente. La sangre de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, su sacrificio, ¿no? Sí. Pero ella, yo creo que ha experimentado esta cosa. Y versículo 54, 55. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Ella se acordó de la promesa de Dios hacia su antepasado a Abraham, ¿no? Ella siempre se acordaba de la promesa de Dios. Entonces, Dios la utilizó con estas cosas de ella. Ella primeramente tenía la fe tan grande. Aceptó la palabra de Dios según lo que ha dicho. No importa su situación, no importa su pensamiento, guardando su palabra, ¿no? Para crecer nuestra fe, primero tenemos que experimentar el milagro, el poder de Dios y la palabra de Dios. Y luego reunión con los santos que tenían la misma fe, ¿no? Y ella era muy humilde. Y alabando al Señor, se callaba. Y luego ella ha conocido bien el hecho más grande del Señor, acordándose de la promesa de Dios. Por eso Dios la eligió y la utilizó
grandemente, ¿no? Entonces, realmente, si tenemos estos aspectos que tenía María, Dios los utilizará más grandemente. Miramos nuestra actitud, miramos nuestro corazón, miramos nuestra fe, ¿no? Entonces, sí, depende de estas cosas, Dios nos utilizará, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso, en esta temporada, la fecha de nacimiento de Jesús se dice, hemos aprendido sobre la madre de María, la madre de Jesús, María, ¿no? Si tienes alguna duda, entonces después de la palabra podéis preguntarme, ¿vale? Hoy hasta aquí y terminamos con la oración. Padre Dios, ante misericordioso, te damos las gracias por habernos dado tu gran enseñanza por medio de la Madre de Jesucristo, María. Ella era tan humilde, tan pequeña, pero tenía gran fe. Nosotros también queremos tener la misma fe que tenía María. No queremos ver la situación, no queremos ver lo que vemos con nuestros propios ojos. Solamente queremos andar por la fe. Aumenta nuestra fe para que se pueda mostrar tu gran poder a través de nosotros. Nuestra fe aún tan pequeña. Por eso danos tu palabra, danos tu poder para que podamos crecer nuestra fe a través de nuestra confianza en tu palabra. Queremos obedecer tu palabra dejando nuestro pensamiento. Queremos ser humildes ante tu palabra. Por eso, guíanos, por favor. Ayúdanos para que podamos callarnos ante tu palabra, para que podamos callarnos en presencia de ti en la iglesia. Y también queremos alabarte en cualquier situación, porque a través de nuestra alabanza tú puedes hacer las cosas grandes. Utilizamos cada uno de nosotros como buen instrumento, así como utilizó María, la Madre del Señor. Por eso te pedimos que diríjanos y moldeanos según tu voluntad. Envía más gente a tu iglesia para que pueda escuchar tu palabra, para que pueda encontrar tu gran amor. Estamos viviendo una temporada muy cercana de la segunda venida del Señor. Ahora está esparciendo el virus. Por eso, proteja a tus hijos según tu misericordia, según tu mano poderosa. Bendice cada uno de nosotros para que podamos ser bendecidos por tu palabra. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén.